Hola, te saluda Mayu, jefa de Recursos Humanos del Colegio SANE. Ya que nuestra modalidad es totalmente virtual, puedes estudiar desde cualquier parte del Perú. A continuación te mostramos algunos de nuestros estudiantes. Hola, mi nombre es Berta Colbaki. Soy del departamento de Amazonas y gracias al Colegio SANE estoy terminando mi secundaria. Buenas tardes. Soy del departamento de Loreto, ciudad de... Hola, te saluda Mayu, jefa de Recursos Humanos del Colegio SANE. Ya que nuestra modalidad es totalmente virtual, puedes estudiar desde cualquier parte del Perú. A continuación te mostramos algunos de nuestros estudiantes. Hola, mi nombre es Berta Colbaki. Soy del departamento de Amazonas y gracias al Colegio SANE estoy terminando mi secundaria. Buenas tardes. Mi nombre es Ederson Encinas Pinto. Estoy cursando el 5º año de secundaria en Colegio SANE. Soy del departamento de Loreto, ciudad de Iquitos. Buenas tardes, soy Sebastián Fernández, soy de la ciudad de Lima y estudio en el Colegio SANE. Buenas tardes, mi nombre es David Joel Chamaya Sánchez, soy del departamento de Lambayeque, mi colegio es SANE. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Carmen Aquino, soy del departamento de Lambayeque y estudio en el colegio SANE. Hola, mi nombre es Mirta Gonza Pintado, soy de Piura, estoy estudiando en el colegio SANE, me encuentro en primero de secundaria. Hola, buenas tardes, mi nombre es Tito Vázquez Tinta, soy de Huacrachuco, Marañón, Huánuco y estoy en el 4º grado de educación secundaria en el colegio SANE de Huaraz. Por el Wendy Tarazona, soy estudiante del colegio SANE. Le doy las gracias al colegio SANE por permitirme culminar mis estudios en un corto tiempo. Gracias, colegio SANE. Mi nombre es Yesenia Vicerrer Clemente, soy del departamento de Huancavelica y estoy estudiando en el colegio SANE. Buenas tardes, mi nombre es Pilber Belisario y soy del departamento de Cajamarca, estudio en SANE. Buenos días, mi nombre es Diana Marisol Honorio Córdoba, soy del departamento San Martín y gracias al colegio SANE estoy terminando mi secundaria. Mi nombre es Lady y soy de Junín y estoy estudiando en el colegio SANE, lo cual me da la facilidad de poder estudiar y trabajar a la vez y estoy sumamente agradecidos con ellos. Gracias. Estos son nuestros estudiantes. Al igual que ellos, tú también puedes matricularte y terminar tu secundaria desde cualquier parte del Perú. Te esperamos.
Good evening, students. Good evening, everyone. Good evening, everybody. Buenas noches, estudiantes. Buenas noches a cada uno de ustedes. Bienvenidos a la clase de inglés. Bien. Welcome to the second class. My name is Jessica. I am English teacher at Asane School. Bienvenidos, queridos estudiantes. Yo soy la Miss Jessica. Bienvenidos a su segunda sesión de clases de inglés. Bien, para darles algunas indicaciones, recordarles, pues, ¿no?, que esta es unas clases de reforzamiento 100% virtual y indicarles que ustedes deben estar siempre... Bien, one moment, please. Hay varios estudiantes en sala. Bien, students. Welcome to the second class. Welcome, good evening, good evening, good evening. Buenas noches a cada uno de ustedes. Ya estamos en nuestra última sesión. Good evening, Amber. Good evening, Angélica. Good evening, Marco. Good evening, Daisy. Good night, teacher. Good evening, good evening. Good evening, everybody. Bien, good evening. Welcome to the second class, the English class. Recuerden que siempre les voy a pedir encarecidamente que tengan sus audios apagados si es que tuvieran alguna interferencia, ¿no? Están en otro lado y solo desean escuchar la clase. No activar su audio ya porque ese sonido sale. Recuerden que las clases son grabadas para sus compañeros que no pueden ingresar, pues, ¿no?, a estas clases de reforzamiento, a estas clases que nos sirve a nosotros de interactuar, ¿no? Reforzar un poquito nuestros conocimientos, ¿no? Bien, entonces, mientras sus compañeros se van conectando, ya hay algunos que recién están ingresando a clases, ¿sí? Yo les voy dejando un pequeño video para que ustedes luego me comenten qué es lo que han entendido de ellos, ¿sí? Mientras los demás se van conectando. Please pay attention, por favor. How often do you brush your teeth? How often do you? Always, I always brush my teeth. How often do you use chopsticks? How often do you? I usually use chopsticks. How often do you take out the trash? How often do you? I often take out the trash. How often do you do the laundry? How often do you? I sometimes do the laundry. How often do you bake cookies? How often do you? Rarely, I rarely make cookies. How often do you drive a car? How often do you? Never, I never drive a car.
Bien, students. Les he puesto este pequeño video para que ustedes puedan aprender un poquito sobre los adverbs de frecuencia, right? Entonces, de acuerdo a esta canción que se nos queda más que todo la pregunta, ¿no? Que dice, how often do you, ¿no? ¿Qué recuerdan ustedes de la clase pasada? ¿De qué estábamos hablando? ¿Qué llegan ustedes a recordar y qué han entendido sobre este pequeño video que habla sobre estos adverbios de frecuencia también? Angélica, tell me, dime. Sobre las cosas cotidianas de día a día que se hacen, Miss. Yes, cosas cotidianas, ¿no? Cosas que hacemos en el día a día, ¿no? Todos los días y con qué frecuencia hacemos, ¿no? Por eso te dice esa pregunta, how do you often do you, ¿no? ¿Qué es lo que tú haces frecuentemente, ¿no? O lo que haces, por ejemplo, hoy día, ustedes los domingos, usualmente, ¿qué hacen los domingos? Hay muchos que descansan porque trabajan de lunes a sábado. Hay otros, pues, no, que hacen actividades, salen de paseo, salen a correr. ¿Ustedes qué hacen, por ejemplo, hoy día domingo, un Sunday? ¿Qué hacen mayormente los domingos? A ver, esta es mi pregunta para ustedes. Descansar, ¿ya? Right? ¿Qué más? Hacer compras, Miss. Compras, ¿ya? Right? Descansar, hacer compras, acomodar tu cuarto. Acomodar, ya limpieza, cleaning your house, limpiando la casa, ¿no? Cocinar. Cocinar. Compras para la semana. Shopping, ¿no? Shopping, compras. Bien, entonces para eso sirven los adverbios de frecuencia, para dar esas expresiones que ustedes me acaban de mencionar, ¿sí? Entonces la semana pasada yo hablaba sobre estos adverbios de frecuencia y les daba un porcentaje de cada uno de ellos, ¿no? De en qué nivel nosotros hacemos esas actividades. No, estos adverbios de frecuencia son las palabras que nos indican qué tan a menudo se realiza esa acción. Por ejemplo, muchos de ustedes me han dicho que hoy domingo hacen compras, ¿no? Eso lo podrías decir como un always. Todos los domingos haces compras. Siempre, un always. Sí, puede ser un always. Un often. O un often, ¿no? A un a menudo. O un sometime, a veces. Un casi nunca. Un rarely. Un almost never. O un never. O un nunca, ¿no? Algo, por ejemplo, que nunca harías un domingo. Algo que nunca harían un domingo, por ejemplo. ¿Qué es lo que ustedes nunca harían un domingo? Un Sunday. Ir a clases, pero a un colegio, pues presencial mismo. Claro, algo que nunca harías, por ejemplo, ir a clases un domingo presencial, ¿no? Ir de compras. ¿Nunca irías de compras un domingo? No, señorita. ¿Por qué? Un domingo, mayormente las personas salen de compras los domingos. No, creo que el domingo es para descansar. Claro, tienes razón, mira. Para Amber nos dice que nunca iría un domingo a hacer compras. Prefiere quedarse a descansar, relajarse, ¿no? Es un domingo para estar en casa, ¿no? Ya que de lunes a sábado imagino que sí sale, hace compras, está muy ocupada. Bien, entonces acá Annie por SMS nos dice ir a trabajar porque el domingo es un día que se descansa, ¿no? Entonces no iría a trabajar, un never, ¿no? Never work. Entonces el domingo never work. En este caso nosotros, yo no puedo decir lo mismo porque domingo estoy trabajando y estoy dictando clases a ustedes, así sea virtual, estoy trabajando, pues, ¿no? Bien, otros dicen que no cocinar, por ejemplo, hay muchos que los domingos prefieren irse a comer a la calle, ¿no? Ya que me imagino que cocinar todos los días también a veces cansa, pues, ¿no? Rodrigo nos dice ir a jugar, por ejemplo, se va a jugar. Angélica nos dice, ¿se lava la ropa o no se lava la ropa? Especifica ahí, ¿nunca lavarías la ropa un domingo o sí lavarías la ropa? Está como un never o un always. Domingo no lavaría la ropa un domingo, nos dice Angélica.
Bien, de Darnely Reyes Blas nos dice no cocinar, por ejemplo, no cocinaría todo el domingo, ¿no? Todos se van a descansar, a comer en la calle, en los recreos, restaurantes, ¿verdad? Right. Bien, ir de paseo con la familia, nos dice Marco Pajuelo. Y bien, así es. Entonces, estos adverbios de frecuencias nos sirven para esto, ¿no? Entonces, para los que son nuevos y recién hoy día están teniendo su primera clase, tal vez la semana pasada no pudieron ingresar, vamos a volver a hablar un poquito sobre estos adverbios de frecuencia que hablábamos la semana pasada, ¿sí? Bien, hay otros que dicen no dormir. ¿No dormirías un domingo? Eso es raro. It's rarely. Bien, entonces los separábamos así, ¿sí? Un usually como un usualmente, un often como a menudo o frecuentemente, un sometimes que es a veces, ¿no? Un hardly ever que es casi nunca, un rarely que es un casi nunca, ¿no? Un porcentaje más. Almost never, un casi nunca del casi nunca del casi nunca. Y el never, que es un nunca, nunca lo harías. ¿Sí? Lucía nos dice no cocinar, ¿no? Un never, never cook, un Sunday, ¿no? Un Sunday. Entonces, los adverbios como hardly ever, rarely ever y almost never tienen un significado muy parecido. Por eso los tres se puede traducir como un casi nunca, ¿no? Cuando usamos estos adverbios, se usan para mostrar qué tan frecuentemente una acción es realizada normalmente. Las personas utilizan este vocabulario cuando hablan de sus rutinas diarias, ¿no? Cuando queremos preguntarle a alguien, ¿cada cuánto realiza una acción? Lo hacemos con la siguiente expresión. How often significa cada cuánto, ¿no? ¿Qué tan frecuentemente? Por ejemplo, yo a ustedes les pregunto, how often do you read a book? ¿Cuánto o qué frecuentemente tú lees un libro? ¿Ustedes leen un libro por lo menos una vez a la semana? ¿O un casi nunca, un never, nunca? ¿Qué me responderían ustedes? ¿Mm? Un casi nunca, Miss. Un rarely, almost never. Rarely. Sí, Miss, rarely. ¿Qué? Rarely, almost never. ¿Casi nunca leen un libro? What happened? ¿Por qué? ¿Qué pasó? No le gusta la lectura, Anaí nos dice, ve. Es un never, entonces never también. Never. Casi nunca para Esther. Recuerden usar estas expresiones en English, please. Casi nunca es un rarely, ¿sí? Un hardly ever o un almost never. Casi nunca o never, ¿sí? Entonces, recuerden que ustedes ya no pueden decir never porque ahora están leyendo su libro digital. Entonces, quieran o no, ustedes me imagino que deben darle una leída una vez a la semana, ¿no? O 2 veces a la semana, pero están leyendo su libro. Entonces, ahora ustedes no me pueden decir never, porque sí lo están haciendo. Y ahora conmigo también están leyendo su libro, porque esta es parte de su teoría de su libro, ¿sí? Bien, Lucía nos dice que sí lee, pero ¿cuánto? Recuerda que por eso están los adverbios, para que tú me digas always, o never, o almost never, o often, ¿sí? Tienes que decirnos cuánto es que tú lees, ¿no? Un casi siempre, siempre, nunca, un raras veces, Always, pocas veces, teacher. ¿sí? Always. Mira, acá tenemos a Lucía que dice que siempre lee un libro, ¿no? La respuesta se puede estructurar con los adverbios así. ¿Dónde debemos poner ese adverbio para expresarnos en inglés? Tú tienes que decir I, yo, usar el sujeto o el pronoun, y luego el siguiente es el adverbio, el always. Tú dices, I always, por ejemplo, I always talk to my brother on the phone at 8 p.m. ¿Qué te dice? Yo siempre, fíjense acá, miren acá, I always, yo siempre, ahí va el adverbio de frecuencia, luego el verbo, the verb, te dice, I always talk to my brother on the phone at 8 p.m. Te dice, yo siempre hablo con mi hermano por teléfono a las 8 p.m. Significa que todos los días a las 8 p.m. sí o sí habla con su hermano por teléfono, ¿sí? Entonces, así es como se utiliza un adverbio de frecuencia. El adverbio de frecuencia se pone al lado del sujeto. ¿Quién es el sujeto? La persona, animal o cosa de la quien tú te quieras referir, ¿sí?
Bien, Marco nos dice, yo sí leo de vez en cuando. A ver, acá sigo leyendo también los SMS. Pueden seguir escribiendo, yo los estoy leyendo, ¿sí? Bien, entonces, ¿cómo se usan? ¿Dónde se ubica la oración? Ejemplos, ¿sí? De cómo utilizamos estos adverbios de frecuencia. Como yo les iba diciendo, cuando estás en una oración con el verbo to be, ¿quién es el verbo to be? Ser o estar, ¿sí? Cuando en una oración tenemos el verbo to be, el adverbio de frecuencia se utiliza después del verbo to be. Ejemplo, miren, acá vamos a volver a subrayar, ¿sí? Vamos a volver a encuadrarlos. Este es el verbo to be. She is. Este es el verbo to be. Ella es o es. Ella usualmente. Y luego pones el adverbio de frecuencia, que es usually. Aquí está. Usually. ¿Ves? Ella usualmente está feliz. She is usually happy. ¿Sí? She is usually happy. O en pregunta, por ejemplo, is she usually sick? Ella usualmente está enferma. ¿Sí? Entonces el adverbio de frecuencia siempre va después del verbo to be. ¿Sí? Bien, te dice, todos los otros verbos diferentes al verbo to be, ¿sí? Por ejemplo, en las oraciones afirmativas de adverbios de frecuencia, se escriben después del sujeto de la oración antes del verbo. Esto es lo que yo les decía. El adverbio de frecuencia se pone después del sujeto. ¿Quién es el sujeto? Él, ella, ustedes, nosotros, yo, tú, él, ¿sí? Él, primero se pone el sujeto y luego se pone el adverbio. Por ejemplo, acá, they never. Ellos nunca me ayudaron. They never helped me. Ellos nunca me ayudaron. O they sometimes calls her mother. Ellos usualmente llaman a su mamá. Entonces, así es como se utilizan los adverbios de frecuencia para dar nuestras primeras oraciones. Hasta ahí. ¿Les quedó claro? ¿Clean? ¿Comprendieron dónde debemos utilizar el adverbio de frecuencia para nuestras oraciones? Yes, teacher. Yes. It's Very good. todo comprensible. ¿Todos comprendieron entonces? Sí, Miss. Yes, teacher. Bien. Entonces, sigamos. Bien, por SMS también me dicen sí, 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 yes, yes, miss, me dicen yes. Bien, entonces también nos dice, en oraciones negativas, por ejemplo, cuando tú quieres negar algo, los adverbios se escriben después de los auxiliares de negación y antes del verbo. Mejor dicho, primero dices ella no, luego agregas el adverbio. Por ejemplo, she doesn't usually call her mother. Ella no llama usualmente a su mamá, ¿sí? Entonces aquí te dice, cuando hablamos en oraciones en negativo, el not va primero, doesn't not, luego el adverbio de frecuencia. She doesn't usually call her mother. O we don't always, acá también está poniendo el don't primero. Nosotros no siempre hacemos nuestra tarea, ¿no? We don't always do our homework. Homework. Bien, ahora, para preguntas, cuando tú quieres hacer preguntas con estos adverbios de frecuencia, de igual manera, te dice que primero va el pronoun y el does, el do, does, y después va el adverbio de frecuencia, ¿sí? Does she usually call her mother? Te dice, ¿ella usualmente llama a su mamá? ¿No? O do they sometimes drive to work? Ellos usualmente manejan para ir a su trabajo, ¿sí? Entonces, esos son los adverbios de frecuencia que nosotros debemos aprender. Su estructura en negativo, en interrogativo y en una pregunta normal, en una oración normal. Esa es la estructura como nosotros debemos llevar el adverbio de frecuencia. Y no se preocupen porque en los ejercicios ya vamos a utilizarlos mejor, ¿sí? Bien, ahora sí. Vamos otra vez al triángulo de los adverbios de frecuencia y el nivel que tiene cada uno de ellos, ¿sí? Como siempre les he dicho, el always es un 100%, porque es algo que siempre harías. Por ejemplo, despertarte
Por ahí recuerdo que alguien me dijo que se levantaba a las 6 de la mañana o 5 de la mañana, inclusive 4 de la mañana, todos los días. Entonces, eso es catalogado como un always, ¿sí? Un siempre. Por ejemplo, los que tienen hijos y van al colegio, sí o sí se tienen que levantar temprano, máximo hasta las 7 de la mañana, porque la entrada de colegio creo es 8 en punto, ¿verdad? O a veces 7:30 de la mañana. Entonces, todos los que son estudiantes, sí o sí se tienen que despertar temprano. Entonces, este es un always, un 100%. Entonces, tú dirías, I always wake up at 6 o'clock, por ejemplo. Yo siempre me levanto a las 6 de la mañana, ¿sí? Catalogado como un 100%. Un usually es considerado un 90% porque es algo que harías, suponiendo los 5 días a la semana, lo harías solo 4, ¿sí? Por eso está en un 90%, porque en uno de esos días no lo haces, un usualmente. Entonces, por ejemplo, I usually come home after work. Por ejemplo, usualmente voy a mi casa después del trabajo. Significa que en uno de esos días no va a su casa. Se va, me imagino que a almorzar a otro lado, se va con sus amigos después del trabajo. Entonces, no todos los días llega a su casa después del trabajo. ¿Sí? Entonces, ese es catalogado como un 90%, ¿no? Un usually, un 90%, ¿sí? Un normally o generally, que es un normalmente o generalmente, está catalogado como un 80%. Por ejemplo, I normally swim after school. Por ejemplo, yo normalmente nado después del colegio. Normalmente o generalmente, o significa que nada 3 veces a la semana después del colegio, ¿sí? Bien, sigamos. Tenemos a un 70% al often y frequently, ¿sí? Frecuentemente, ¿no? Yo frecuentemente o... ¿no? Yo frecuentemente, por ejemplo, I often spend Christmas with friends. Yo frecuentemente voy a las Navidades con mis amigos, ¿sí? Con mis amigos. Luego tenemos a un 50%, es el sometimes. Significa, el 50% significa la mitad, ¿no? Significa que hace solo la mitad. Por ejemplo, I sometimes play tennis on the weekend. Te dice, yo algunas veces juego tenis los fines de semana. Sometimes. Luego tienes un occasionally, ¿sí? Que es un ocasionalmente, it's Vietnam food, por ejemplo, ¿no? Yo ocasionalmente como comida, de Vietnam, ¿sí? Hay otros, por ejemplo, que comen comida china. Tú puedes decir, I occasionally eat Chinese food, por ejemplo, como comida china. Ocasionalmente, ¿no? Una vez al mes, se podría decir, comida china, fast food, comida rápida, comida vegetariana, comida italiana, ¿no? Entonces, esto lo puedes catalogar como un ocasional. Luego un seldom. Sí, muchos hablaban sobre el seldom. Sí, que es rara vez. Algo que hagas rara vez y está catalogado como un 10%. Por ejemplo, I seldom go to the library. Yo raras veces voy a la librería. ¿Sí? Está catalogado como raras veces. No, y me imagino que va una vez al año, por ejemplo. Raras veces que vayas a la biblioteca, ¿no? Y tienes un rarely, que es rara, que es raro. Es un 5% y te dice, no, I rarely listen to the radio, por ejemplo. Es rara vez que me escuches escuchando música de la radio, ¿no? I rarely listen to the radio, ¿no? Y un never, que es un 0%, porque es algo que no haces nunca. I never listen to rock music. Por ejemplo, yo nunca escucharía música de rock, ¿no? Dice acá, I never listen to rock music. Yo nunca escucharía música de rock. Entonces es algo que tú nunca harías. Entonces, estos los niveles de porcentaje, de percents, que se utiliza para los adverbios de frecuencia. Entonces, para esto sí les voy a pedir que activen sus audios.
van a pronunciar conmigo tanto los adverbios de frecuencia como estas oraciones, ¿sí? Estas expresiones para utilizar los adverbios de frecuencia. Así que, please, turn on the microphone, please, and repeat after me. Please, prendan sus micrófonos. Always. Always. I always. I always. Wake up. Wake up. At 6 o'clock. 6 o'clock. Usually. Always. I usually come home after work. After work. I normally swim after school. Often. I often spend Christmas with friends. I sometimes play tennis on the weekend. I occasionally eat Vietnamese food. Seldom. I seldom go to the library. I rarely listen to the radio. I never listen to rock music. Bien, excelente. Bien, turn off the microphone, please. Apaguen sus micrófonos, por favor. Bien, thank you. Muy bien, entonces, esos son los adverbios de frecuencia. Ahora vamos con nuestros ejercicios que tenemos en nuestro módulo digital. Bien, en nuestro ejercicio nos pide, el primero nos dice, ordena las palabras para formar las oraciones y respeta las mayúsculas, minúsculas. ¿Dónde va ubicado el adverbio de frecuencia? ¿Sí? Bien, entonces, para los que recuerdan, ¿cómo debe ser nuestra oración? Con el uso de adverbio de frecuencia. ¿Qué va primero? ¿Qué les dije? I, he, she, que eso es, a eso se le llama los pronouns o subjects, ¿sí? Que es el sujeto, ¿sí? Subject. Luego, ¿qué iba? Después del verbo to be o el subject, iba el adverbio de frecuencia. Frequency. Ahí iba nuestro adverbio de frecuencia. Después del adverbio de frecuencia iba el, ahí sí, lo que me estaban diciendo, verb, el verbo. Y después lo demás, el complemento, ¿sí? Ahora, siguiendo esta gramática, vamos a ordenar nuestra oración de acá, ¿sí? Primero vamos a rayarlo por colores. ¿Qué debe ir primero?
Por ahí estaba escuchando ya. I. ¿Qué va después? I, ¿Qué va después? every, El adverbio de frecuencia. Every. ¿Qué va después? El verbo. ¿Cuál era el verbo? I have, Have. El verbo es have. Ahí está. Y luego el complemento. ¿Qué es el Monday, complemento? Monday. Class. English class. Monday. Entonces ahora sí lo escribimos. Fíjense. I, every, have, English class, Monday. ¿No? Yo siempre tengo clases de inglés los lunes. Así teníamos que haberlo ordenado. ¿Sí? Bien, ahora ustedes, el segundo ejercicio, 1 minuto para que lo ordenen y me dicten cuál es cómo debe ser el orden ahí. He. I. Ya, I. Every. Cinema. A ver, I, every. Monday. A ver, ahí, hasta ahí ya me perdí. I, every, y me dicen TU. ¿Dónde está TU? la tú. Tú. Ya, I, every, tú. Every, A ver, traten de ordenar primero bien sus ideas antes de... Dago, teacher. Dago. Go. To go. Ya. Cinema. Cinema. Saturday. Miren, acá falta una letra. tú y creo que Acá me falta una letra. Saturday. A ver, traten de ordenar sus ideas, please. la tú y creo con la H, lo que está en la T. TH. Está. Falta da, teacher. Ya, ¿y dónde coloco da? Antes de Saturday. Antes de Saturday. Da. A ver, está sonando así, ¿no? I every to go cinema the Saturday. O sería así. Miren. I every go to the cinema Saturday. ¿Cuál se ve mejor? Sí, es así, Miss. Y every Segundo. cinema Saturday. Claro. Recuerden que la ubicación del to the cinema, ¿sí? Así es, ¿ya? Es como el segundo. I every go to the cinema Saturday, ¿ok? Saturday. Bien, sigamos. A ver, para el tercero. Espero que el tercero no se puedan confundir. A ver, vamos. Tienen 1 minuto. Primero traten de ordenar sus ideas, seguir la gramática que les dejo acá. Primero subject, adverbio de frecuencia, verbo y luego complemento. Entonces, ordénenlo y me dictan. Pero primero ordénenlo bien. Traten de ordenarlo. My brother goes to Saldón. My brother. Saldón. A ver. Aquí, una vez más. Hasta my brother he escuchado. Después de my brother, ¿qué pongo? Tú. Tú. Ya. Tú. Tú, Miss.
Tu T, la T, la H, la E. To the Goes. Seldom. Goes. Goes. goes, yeah. Seldom. Teacher, perdón. Perdón. Seldom teacher. Seldom is. Teatro. ¿Qué más? Teatro. Teatro. Seldom teacher. Ya, ¿alguien tiene otra respuesta diferente a esta? ¿Alguien? ¿O todos están de acuerdo de que esa es la respuesta correcta? My brother. Bueno, para mí creo que está bien. My brother seldom. Mi brother. A ver. Conmigo, sí, please. Al parecer ustedes se han confundido. Por ahí. Iban bien, luego se confundieron. Bien. My brother is excellent, ¿sí? Este es el sujeto, el subject, ¿sí? My brother. Luego del brother iba el adverbio de frecuencia. ¿Cuál es el adverbio de frecuencia? Seldom. Seldom. ¿Por qué me han dicho to the goes? Y ahora, después de seldom iba el verbo. ¿Cuál es el verbo? Goes. Goes. Este es el verbo, goes. Y luego el complemento. ¿Quién es el complemento? To the theatre. To a tree. Entonces, a ustedes su oración debió haberles quedado así. Sí, me sé que My brother seldom goes to the theatre. Así debió haberles quedado su oración. Esta es la correcta. Seldom goes. Mi hermano raras veces va al teatro, ¿no? Eso es lo que quiere decir. Bien. Entonces, esto es básicamente lo que tenían que llenar en esa actividad. Please, activen sus audios. Vamos a pronunciar estas oraciones, please. Turn on the microphone, please. Repeat after me. I. Every half English class Monday. I every go I already go to the cinema to Hasima Saturday. My brother seldom goes to the theatre. Bien, thank you, very good. Turn off the microphones y copy, please. ¿Ya copiaron? Les doy un minuto para que puedan copiar este ejercicio. Please, o le toman captura. Depende de ustedes, ¿ya? ¿Sí? Please. Antes de borrar la pantalla y pasar a su última actividad. Bien, tienen un minuto para copiar, please, copy.
Bien, ¿todos copiaron? Yes. Very good. Bien. Entonces pasemos a nuestra última actividad, ¿sí? Bien. Bien. La última actividad nos dice, answer the questions about you. Use adverb of frequency in your answer. ¿Qué te está diciendo acá? Te dice, responde estas preguntas acerca de ti y usa los adverbios de frecuencia para tus respuestas. Estas preguntas son preguntas personales para que tú los respondas dependiendo de lo que tú haces en tu día a día. Recuerda que tú no haces lo mismo que yo hago los fines de semana, no haces lo mismo que hace José, o Esther, o Angélica, o Marco, o Darly, ¿sí? Entonces, la primera pregunta te dice, yo lo que les voy a ayudar es a qué es lo que dice y cómo pueden ir respondiendo, ¿sí? La primera pregunta dice, what do you always do on the weekends? Te dice, ¿qué es lo que tú siempre haces los fines de semana? A ver, alguien que me diga qué es lo que siempre hace los fines de semana. ¿Qué responderían ustedes? En English, please. Y recuerden que el adverbio de frecuencia que deben utilizar ya te lo está dando en la pregunta. Te está diciendo always. Aquí ya te lo está diciendo. ¿Qué es lo que siempre haces? Entonces tu respuesta debe ser I always, yo siempre. ¿Qué es lo que siempre haces? Y ahí aumentas, ¿no? Por ejemplo, Laura me dice que los fines de semana siempre duerme hasta las 11. Por ahí estaba escuchando a alguien, always. ¿Qué decías, Rodrigo? Deporte. Ya, por ejemplo, tú responderías así, mira, I always yo siempre hago deporte, ¿sí? El verbo do, que es hacer, y luego el complemento sport, ¿sí? Que es deporte. Sport. Sport. Do sport. I always do sport. Esa sería tu respuesta, Rodrigo. Tú siempre los fines de semana haces deporte. Por ejemplo, acá su compañera por chat me decía que duerme hasta las 11 de la mañana, los fines de semana. Por ejemplo, ahí dice, yo duermo Recuerden ponerme sus respuestas también en inglés, ¿sí? Recuerden que el curso es en inglés. Sí, entonces en el caso de su compañera sería así. I always sleep hasta las until 11 a.m., ¿no? Hasta las 11 de la mañana. Bien. Entonces su compañero, ahí tenemos dos respuestas, ¿no? I always do sport. Acá tiene un compañero que los fines de semana hace deporte. Y otra compañera que les dice que duerme hasta las 11 de la mañana. Entonces ustedes también ponen ahí sus respuestas de qué es lo que siempre hacen los fines de semana, ¿sí? Por ejemplo, acá Angélica nos dice, I always do paseo with my family. Acá has utilizado español e inglés. ¿Sí? Sí. Puedes decir, I always go for a walk with my family, ¿sí? Eso también se traduce como paseo. Bien. Entonces, la siguiente pregunta te dice, what do you always get up in the morning? Te dice, usualmente, ¿a qué hora tú te levantas? Yo, por ejemplo, I usually get up at the 6 a.m. Yo usualmente me levanto a las 6 de la mañana. ¿Ustedes a qué hora se levantan usualmente? Yo a las 6 de la mañana, mis. 6 de la mañana. 6 de la mañana, 7 de la mañana. Las 4 de la mañana. Yo a las 4 de la mañana, mis. De lunes a viernes.
Entonces ustedes utilizarán, acá ya les está dando, ¿no? El adverbio de frecuencia, como siempre les digo, aquí está el usually. Entonces nosotros escribimos, I usually get up, yo usualmente me levanto a las 6 de la mañana, 6 a.m. Ustedes ya lo pueden cambiar, pues, ¿no? 7 p.m., no 7 a.m. o 5 a.m. o los que se levantan en la madrugada, 4 a.m., ¿no? 8 de la mañana, 8 a.m. Ustedes ya lo cambian ahí, ¿no? El horario en el que ustedes se despiertan. Recuerden que esto es acerca de ustedes. Ahora, la tercera pregunta te dice, where do you sometimes eat lunch? ¿Sí? Lunch. ¿Ustedes a qué hora usualmente o no almuerzan? A las 12 de la tarde. Una de la tarde. PM, Miss. A veces. Never. ¿Ustedes a veces a qué hora almuerzan? O sea, Bueno, un fin de horario donde el que semana, ustedes a veces almuercen tarde o temprano. Yo almuerzo a las 12. bueno, de lunes a sábado, mediodía y los domingos a las 12. Never. Mediodía. Recuerden que acá les está dando el adverbio de frecuencia y les pregunta el sometime. A veces, ¿sí? A veces a qué hora almuerzan. 12:30, Miss. ¿A qué se refiere esto? Escúcheme. Miren, ustedes tal vez tienen un horario de almuerzo, ¿sí? Mira, si tú siempre almuerzas o usualmente almuerzas al mediodía, pero seguro hay un horario donde a veces tú almuerzas a la 1 de la tarde, porque por tu trabajo, porque has tenido que hacer alguna actividad. ¿Por qué? Porque te pide que utilices el sometime, a veces, ¿sí? No el siempre. Tal vez siempre almuerzas al mediodía, pero hay un día en el que tú almuerzas un poquito más tarde o un poquito más temprano, a veces. Ese horario es el que te pide ahí. Te dice, where do you sometime eat lunch? A veces, ¿a qué hora almuerzas? Instant one. Saltándote de tu horario, ¿sí? Saltándote de tu horario normalmente en el que almuerzas. Por ejemplo, hay un día en el que, por ejemplo, los fines de semana, de lunes a viernes tú puedes comer al mediodía y tal vez los fines de semana te relajas y comes a las 2, 3 de la tarde todavía. ¿Sí me entiendes? A Okay, veces. Miss. Yes. ¿Sí? Entonces tú dices, I sometimes, I a often. veces, yo como, eat, ¿no? Eat lunch at, y pones tu hora, ¿no? A veces a las 3 de la tarde, por ejemplo, 3 p.m. No lo haces nunca, solo a veces, ¿no? Por ejemplo, los fines de semana, yo los fines de semana almuerzo 3 de la tarde, 2 de la tarde todavía, pero de lunes a viernes almuerzo a la 1 o mediodía, siempre, ¿no? Entonces, el sometime es a veces. Ese es el cambio de horario, ¿sí? Bien, sigamos. Por último, te pregunta, what do you never watch on TV? Never. ¿Qué es lo que nunca tú verías en televisión? Aquí está el never. Never. Utiliza el adverbio de frecuencia never. Por ejemplo, yo te puedo decir que yo nunca veo televisión nacional, ¿sí? I never. En mi respuesta personal yo diría, I never watch National TV. No veo televisión nacional, ¿sí? Soy más de películas, de ver series, pero ver televisión nacional, never, nunca lo veo. Entonces, ¿ustedes qué nunca ven en televisión? Por ejemplo, programas que nunca verían en su vida como reality shows, ver programas que no les gustan. Ustedes pueden decirme, por ejemplo, algo que a ustedes no les gusta ver en televisión y nunca lo verían. Esto es guerra. Ya, entonces tú puedes poner así, I never watch las siglas nada más, ¿ya? EEG TV show, ¿sí? Porque ese es un televisión de show también, pues no TV show. Entonces pones así, I never EEG TV show, ¿sí? Nunca verías Esto es Guerra. Never watch a TV show. Entonces ustedes ahí ponen ahí todos los canales que nunca verían, lo ponen ahí. Entonces esas serían sus respuestas de los adverbios de frecuencia, ¿sí? Bien,
Entonces, eso es todo básicamente lo que ustedes tienen que hacer. Hagamos un repaso. Hemos aprendido adverbios de frecuencia como usually, never, sometimes, rarely, frequently, ¿sí? Entonces, yo quiero que ustedes me digan los más principales. Al 100%, ¿qué frecuencia tiene el 100%? Always. Very good. Always. 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 ¿Y qué adverbio de frecuencia es un 0%? Never. 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 Very good. Never. Never. Entonces, eso es básicamente lo que nosotros debemos aprender, ¿sí? Eso tenían que haber hecho en su libro digital, ¿sí? Muy bien, qué bueno que ustedes hayan aprendido un poquito más de inglés. Conmigo será hasta una nueva oportunidad. Que tengan un buen inicio de semana. Ya nos estaremos viendo para otras clases de inglés. Yo me despido de cada uno de ustedes. Bye, bye. See you. Thank you. Bye, miss. See you. Very good. Good night, miss. Thank you, Miss. See you. See Bye. you.